brazo. Y no, el estrés es canijo. Vamos a colocar lo que es esta herramienta en la parte derecha de lo que es nuestro vehículo. ¿Con qué fin? De empezar a analizar cómo se empieza a comportar lo que es este tipo de suspensión y empezar a revisar qué es lo que está pasando con la misma. La vamos a colocar de esta manera. Básicamente el hule va sobre lo que es nuestro neumático y esta parte que tiene un granallado o ¿cómo se le dice? Esmerilado, ¿no? Un estriado, exactamente, nos ayuda a tener un mejor agarre y empezamos a diagnosticar correctamente lo que es nuestro vehículo. Cuando ustedes, como dueños de talleres, llegan con este tipo de herramientas, ¿qué plus le dan al cliente? ¿Este güey se la sabe? No, exactamente, dan una muy buena impresión. ¿Por qué? Porque hay mucha gente. ¿Alguien de ustedes conoce el chasis EAR? La herramienta de diagnóstico chasis EAR. ¿Quién la conoce? ¿Ok? ¿Cómo funciona? Exactamente, parece Jacobo Zabludowski cuando estaba en la tele. Básicamente son unos audífonos y tú con unas clamps, o en este caso unas pinzas, vas colocando lo que son las pinzas en los diversos puntos de lo que es la suspensión y aquí empieza él a mover este tipo de suspensión. Regularmente el chasis EAR se conecta a lo que es el vehículo a través de lo que son las pinzas y la vibración genera ruido. ¿Cómo ustedes creen que ustedes me están logrando escuchar? ¿Por mi voz físicamente? ¿O físicamente qué es lo que pasa en su tímpano? Son por ondas, exactamente. Cuando ustedes están escuchando el audio de su vehículo, ¿qué es lo que está pasando? Está creando ondas. A lo que llega el tímpano y el tímpano no sabe qué es lo que está recibiendo y eso es lo que hace un sensor. Un sensor no sensa, un sensor no mide. ¿Quién es el componente que mide? El módulo, la computadora. Llega la vibración al tímpano y se va a lo que es nuestro cerebro y el cerebro lo interpreta como un sonido. Pasa lo mismo con lo que es el chasis EAR. Crea esa vibración, es capaz de viajar de lo que es nuestros canales y empezamos a interpretar en dónde está el ruido. ¿Bien? ¿Qué determina una venta requerida a una venta sugerida? Llega un cliente y ustedes tienen la rótula dañada. ¿Es lo único que le van a cambiar? ¿Por qué? ¡Sin miedo! ¡Hablen fuerte! Hay que comer, dice por ahí. Hay que perseguir la chuleta, ¿no? Bujes, bieletas, exactamente. ¿Por qué? Por el mismo tiempo de desgaste que tiene. Mismo tiempo de desgaste, pero el desgaste, ¿quién lo genera? ¿O quién lo generó? La vibración. La vibración le encanta viajar por lo que es el metal. Entonces, si el cliente dice que ya está vibrando, o en este caso ya está dañada lo que es la rótula, ¿qué es lo que va a pasar con esa rótula? Va a empezar a transmitir vibración. Llegan los bujes están dañados. ¿Hacia dónde va a ir esa vibración? Al chasis. Y ahí empieza a hacer todo el mercadeo. Pasa lo mismo con lo que es la dirección. En la dirección empieza a variar lo que es nuestra terminal exterior. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a empezar a transmitir a través de la violeta. Y de la violeta se va hacia la caja. Y ahí, porque ya te sale más caro, ya vas a reparar de algo muy sencillo que ibas a reparar, que era una terminal, se fue terminal interior, perdón, terminal exterior, terminal interior y caja de dirección. ¿Bien? Aquí esta es la diferencia entre una venta requerida y una venta sugerida. Siempre sugieran al cliente, obviamente sin abusar, porque luego hay, no se lo tomen personal, por favor, pero sí sabemos que, pues sí, hay que comer, no es necesario, pero, pues obviamente luego, hay veces, por ejemplo, que me llegan clientes y, oye, cotízame la suspensión de un Audi. Ándale. Cada brazo de control lleva 5 porque es suspensión multilink, 2000 por lado. 2, 4, 6, 8 son 10,000 de un lado, 20,000 del otro, de puros brazos de control. Y resulta ser que no era eso.
¿Qué te va a decir el cliente? Me hiciste gastar 20,000 pesos y no era eso. Es por eso que cuando ustedes llegan con un chasis o una herramienta de diagnóstico nos va a dar el plus. ¿Para qué? Para diagnosticar y ganarnos la confianza del cliente, que ahorita está muy trivial. No vayas con ese güey, nada más te saca el dinero y esto y lo otro. ¿Bien? Prueba de aparcamiento. Esta prueba se realiza estando detenido lo que es el vehículo. Aquí podemos observar un sistema de varillaje central. Aquí está lo que es el brazo Pitman. Puede ser, no es cierto, es un brazo auxiliar, por eso que lleva lo que es la rótula, es correcto. Aquí empezamos a ver también tolerancias. No porque se mueva, quiere decir que ya está dañado. Le pueden recomendar al cliente, oye, sabes que te voy a cambiar la rótula, pero en 2 meses hay que cambiarle los bujes. ¿Por qué? Porque ya están sugiriendo, el cliente les dice, no, sí es cierto. ¿Cuánto cuesta? No, pues todo, tanto. Ya empiezan ustedes a ganarse la confianza del cliente. ¿Bien? No desechen las pruebas evidentes. Los técnicos de alineación pueden aprender mucho de los neumáticos viejos. Tipos de desgaste por neumático. Desgaste central, ¿a qué hace atribución? Baja presión. Presión alta. La bilirrubina. Presión alta, elevada. ¿Qué quiere decir? Que no únicamente está tocando la parte central. Desgaste en los hombros, ¿a qué hace referencia? Hombros. Presión baja, exactamente. Desgaste por mal camber. ¿Cómo pueden ver ustedes un desgaste por mal camber? Las orillas nada más. ¿Son las dos? Exactamente, es una, dependiendo si es positivo o que va adentro, o si es negativo, negativo si va adentro, positivo si va afuera. Desgaste por alta velocidad. Aquí tu compa el Belicó, que le gusta andar corriendo a altas velocidades. Desgaste por mal toque. En este caso los ángulos de convergencia y divergencia, ahorita los vamos a explicar. Esto es importante porque es el ángulo que más daña nuestros neumáticos. Desgaste acopado. ¿Cuáles menciónenme las dos funciones más importantes de un amortiguador? Ajá, ¿y la segunda? Exactamente. La primera función de un amortiguador, como bien lo mencionaron, es absorber, disipar lo que es el golpe. Y la segunda función de un amortiguador es que el neumático nunca pierda contacto en el suelo. Cuando empieza a perder contacto, se le llama que está teniendo un desgaste ocupado. ¿Cómo lo empezamos a ver? Como si tuviera pequeños desgarres en lo que es nuestro neumático, y ahí empezamos a diagnosticar de manera correcta cómo se está comportando este tipo de suspensión. ¿Bien? Y el desgaste por derrape, igual tu compa el Belicón, que va a altas velocidades, les gusta frenar de manera prematura. El desgaste por derrape hoy en día no es tan visto. ¿Por qué? Por el ABS. Exactamente. Por el ABS, exactamente. El ABS, ¿qué significa eso? Sistema de frenos. Sistema antibloqueo. ¿Qué es lo que va a hacer el ABS? Que no existe un deslizamiento negativo. El deslizamiento negativo es cuando frenas, el deslizamiento positivo es cuando aceleras. Esa es lo que diría Dorita Ayala, es información que ocurre. Bien, alineación de las 4 ruedas. ¿Cómo debe de ser el procedimiento correcto para empezar a alinear? Antes de alinear debes de verificar que los neumáticos estén con la presión correcta y que sean iguales. ¿Qué quiere decir? Mismo dibujo. Hay que tener mucho cuidado cuando empezamos a alinear un vehículo con diferentes tipos de neumáticos. Porque el dibujo, ¿qué es lo que hace en un neumático? Es el agarre, exactamente. Aparte de que es el agarre, nos permite que el agua salga de manera correcta. ¿Ustedes alguna vez han pisado un charco con llantas de piel de foca? O sea, totalmente lisas. ¿Qué es lo que pasa? Hay un fenómeno que se le llama acuaplaneo, o el acuaplaneo, que básicamente es pierdes totalmente lo que es adherencia al pavimento. ¿Bien? Medida de altura, dependiendo de lo que es la especificación del fabricante, hay que empezar a medir correctamente la altura de nuestros vehículos. Puede ser este tipo de medición que va en la horquilla superior, la horquilla inferior a lo que es el suelo, del centro del ring a lo que es el suelo, y la diferencia entre estos dos es la altura. ¿Bien?
Dependiendo de lo que es el fabricante, nos pueden explicar. Ahí sí hay que referirse totalmente a lo que es el fabricante. Bien, lecturas de la alineación. El camber delantero era negativo y la especificación y los ajustadores de fábrica estaban en sus extremos. ¿Qué debemos hacerlo ahora? Mandarlo al taller. Aquí vamos a empezar a ver lo que es un video en donde podemos observar lo que es el camber trasero. Tiene -2 en ambos lados. ¿Qué está pasando con este camber? ¿Qué pasa con nuestros neumáticos cuando el camber es negativo? Se desgasta por un lado, pero debe de estar totalmente central. De hecho, debe de estar en verde. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Empezar a corregir la altura. Porque se están clavando lo que son tus neumáticos, se están yendo hacia adentro. Por eso lo tiene negativo. Aquí, de hecho, lo que va a hacer mi cabecita de algodón, lo que va a hacer es que va a empezar a levantar. Oye, no ofenda a mi compañero. No se lo tome personal. Quedamos, ¿eh? Ahí quedamos. Ya la regué, perdón. No, pensé que ustedes también se amarran abajo, ¿sí? Aquí está la medición de altura. Como pueden observar, empieza a realizar lo que es la medición de altura y empieza a darse cuenta de que hay un problema. Y aquí la está levantando. Aquí tienes un problema de qué índole. ¿Qué componente está dañado? Pueden ser resortes, ¿qué otro componente? Amortiguadores, exactamente. Ahí es en donde empieza la maravilla del... El amortiguador no te da altura, únicamente suprime lo que son las... Pero si se queda rígido, el resorte no va a regresar. Por eso, o sea, cuando se queda pegado, se queda hacia abajo, primero, pero puede dar. no se llegan a pegar. Pero yo siempre acabo Ajá, sí, que se llegue a doblar y este sí ya no se puede. Son contados, pero sí te puedes encontrar. Pero bueno, aquí básicamente lo que nos demostró el caballero que estaba en el video, era básicamente que teníamos un problema de altura. ¿Qué quiere decir? Que probablemente o un amortiguador o lo que son los resortes estaban dañados. Únicamente los resortes, perdón. Simulación de lecturas. Lleva el propietario del taller y muestra la diferencia entre el vehículo elevado y el vehículo bajado. El auto en el piso con camber negativo fuera de especificaciones. Aquí estaba un camber frontal, lado izquierdo teníamos -8 y el derecho, izquierdo -8, derecho -1.1. Auto elevado, ya empezamos a elevar lo que es en la parte del chasis el vehículo y empezamos a interactuar con lo que son estos ángulos. Bien, vamos ahora sí a entrar en materia. Los ángulos básicos de la medición. Se les conocen como camber, caster y toe. También conocido como lo que es el camber, es básicamente lo que es nuestro ángulo de caída. La inclinación hacia adentro o hacia afuera del neumático en la parte superior. Recuerden que cuando este es positivo, el desgaste sea en el borde exterior. Aquí este tipo que estamos simulando, ¿un camber positivo o un camber negativo? Positivo, porque la exterior es la que se está desgastando. Demasiado negativo, borde interior. ¿Cuál es el mejor ángulo que podemos ocupar en un vehículo? ¿Negativo o positivo? ¿Y por qué hay vehículos con positivo? No puede ser neutral porque el ángulo del camber, cuando das una vuelta, suele levantarse o suele ladearse. Regularmente en los vehículos, por ejemplo, una suspensión McPherson, el ángulo camber suele ser positivo. ¿Por qué? Va el neumático positivo hacia adentro. Empiezas a dar una vuelta y ¿qué pasa con este ángulo? Se vuelve neutral. ¿Por qué? Lo que buscas tú es que tengas la mayor cantidad de adherencia en una curva. Los ángulos de alineación están diseñados para comportarse en curvas. ¿Bien? Ahora, yo les había explicado, yo les había preguntado, ¿quién es el ángulo positivo? El ángulo negativo, la mayoría de los autos lo tienen. Y un auto que te llegue con ángulo positivo y que el fabricante dice que es normal, ¿es malo? ¿Cuándo ocupas un ángulo positivo? En las camionetas. Cuando son de carga. Cuando son de carga. ¿Por qué? Lo tienes positivo, no voy a jugar YMCA porque siempre me... YMCA. Está el ángulo positivo. Cuando empieza a caer lo que es el peso, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a volver
totalmente neutral, y en algunos casos cuando la carga es elevada suele hacerse negativo. ¿Con qué fin? De que tengas la mejor adherencia en las curvas. Los vehículos de la NASCAR, ¿por qué tienen ángulo camber positivo? Ah, por ahí va, ¿qué más? Va en un óvalo, pero hay algo que influye en la curva. Exactamente, el peraltaje. Todas las curvas de la NASCAR, de hecho, si ustedes se van con un vehículo convencional, se van a dar en la torre. ¿Por qué es tanto el peralte? ¿Por qué? Porque como es demasiada la velocidad a la que ellos dan vuelta, la fuerza de gravedad es tan fuerte que achata lo que es el vehículo. Lo mete a lo que es la curva por la misma inercia, y de ser un positivo se vuelve un neutral. Únicamente lo que son las curvas. ¿Bien? Aquí podemos observar, aquí está lo que es el ángulo, podemos observar cómo está comportándose. Aquí está el camber incorrecto, puede ser tanto negativo como positivo dependiendo de lo que es el vehículo. Recuerden, depende de lo que es la aplicación. Es básicamente el ángulo creado de una línea imaginaria del centro del neumático. Positivo se vuelve del lado derecho hacia afuera, negativo se vuelve del lado interno de lo que es el vehículo. Aquí está cómo se pueden comportar los diferentes tipos de ángulos. Este es el negativo. La mayoría de los vehículos hoy en día son negativos, totalmente. Hay algunos vehículos, por ejemplo en Ford, que el algoritmo de la misma dirección hace que cambie lo que es el tipo de inclinación dependiendo de lo que es la curva. Pero ya estás involucrando demás componentes, por ejemplo módulos, etc. ¿Bien? El camber es un ángulo utilizado para lo que es nuestra estabilidad. Debe ajustar igualmente de lado a lado de la mayoría de los vehículos. Y algunas especificaciones utilizan el peraltaje en lo que son curvas. ¿Bien? Otros métodos de ajuste. Tenemos bujes excéntricos, tornillos, rótulos excéntricos y levas excéntricas. ¿Recomiendan el uso de estos componentes? ¿Bien? ¿Sí o no? Algunos ya lo traen, dependiendo de lo que es la aplicación, pero ¿recomiendan el uso? No. Les voy a explicar por qué no. Este tipo de soluciones, llámense bujes excéntricos o rótulas excéntricas, lo que hacen es que demandan demasiada tensión a lo que es la suspensión. Cuando tú instalas este tipo de componentes, quiere decir que hay algo dañado, pero no te alcanza a repararlo. Y entonces lo que estás provocando es que tu suspensión esté continuamente bajo mucha tensión. ¿Qué es lo que va a pasar cuando una suspensión está con mucha tensión? Se va a dañar de manera prematura, exactamente. ¿Bien? Entonces, sí hay que ocuparnos. Esto es como un purite para pronto. Únicamente es una solución momentánea. ¿Para qué? Para que el cliente logre acaparar el gasto de lo que es un mango o inclusive lo que es la modificación de lo que es el chasis. ¿Por qué? Porque este tipo de componentes van unidos a lo que es el chasis. ¿Bien? Ajustes complementarios que podemos encontrar. Algunos Toyota o Honda ya tienen orificios ranurados que nos ayudan a modificar lo que es el camber del mismo. ¿Bien? Ajustes de ángulo camber y caster en pick-up. En algunos números de parte, por ejemplo K66 y 69 MUM, tenemos lo que se les conoce como bujes excéntricos. Les vuelvo a repetir, es únicamente una solución temporal. No es lo correcto. Únicamente estamos del lado del cliente. ¿Con qué fin? De que no sea tan rápido lo que es el costo, porque luego le dicen el trancazo de es demasiado. Bien, ¿qué es el ángulo del caster? El ángulo de avance. El ángulo del caster es la inclinación hacia adelante o hacia atrás del eje de dirección. Llámese rótulas, pernos, base, amortiguador, etc. La mayoría de los coches son positivos y está mostrado de esta manera. Lo podemos ver continuamente. Una bicicleta, ¿qué tipo de ángulo caster tiene? ¿Positivo o negativo? Una motocicleta y un carrito de supermercado. No es neutral. Claro que sí, claro. Cuando vayan al supermercado, observen cómo se mueve lo que es la llanta de adelante. Exactamente.
Exactamente, está como que cachetadas guajoloteras. ¿Por qué? Porque no tiene un ángulo de avance. Más bien tiene un ángulo de avance, pero negativo. Es por eso que nosotros tenemos un caster positivo. Cuando ustedes dan una vuelta, o digamos que están parados y empiezan a avanzar, sueltan el volante, ¿qué pasa con el pez el volante? Se empieza a regresar por sí solo, porque es el ángulo del caster. El ángulo del caster le va a dar esa proporción a lo que es la dirección, la capacidad de retornabilidad. ¿Bien? ¿Qué ventajas tenemos? Pues buena estabilidad, ya que pues, nos permite maniobrar de manera más eficiente, capacidad de que el volante retorne por sí solo, eso es lo que hablábamos, y control de la dirección, pero con este ángulo no todo es bonito. Las desventajas es más sensible a lo que es en la carretera, ¿por qué? Porque como es negativo, el ángulo de ataque de lo que es nuestro amortiguador no es totalmente recto. Suele doblarse un poco lo que es el amortiguador, microscópicamente, pero aún así sí llega a dañar lo que es el mismo. El desgaste del neumático también, este mismo ángulo crea un desgaste porque por la misma retornabilidad. La misma ventaja del caster es su desventaja, y en este caso es la de retornabilidad, y esta misma tiende a vibrar. Bien, aquí está este video, pero creo que ya se los expliqué. ¿Quieren lo otro? Aquí está, por tanto negativo, positivo como negativo. Recuerden, aquí es como si estuviéramos viendo lo que es un neumático de una motocicleta. A estos, cuando es negativo, es como si estuvieran trayendo lo que es un carrito de supermercado. Y cuando es positivo es como regularmente lo podemos observar en bicicletas, autos, motocicletas, etc. No puede ser totalmente neutral. ¿Por qué? ¿Por qué el ángulo del caster no puede ser totalmente con los frenos? Puede ser. Exactamente. Por el control. ¿Por qué? Porque básicamente lo que es el caster te ayuda a la maniobrabilidad. Cuando no tienes este tipo de fenómeno que te permite ir siempre recto, vas a tender a realizarlo y aparte, vas a tender obviamente a vibrar y a generar este tipo de conducción. ¿Bien? Igual en MUG contamos con lo que son tornillos excéntricos. Este tipo de componentes nos ayudan a modificar lo que es el caster. Se los vuelvo a repetir, es únicamente un puente. El ángulo TOW, cuando se le llama convergencia, los neumáticos están encontrados, y cuando se le llama divergencia es tu compa el 10 para las 10, cuando están acá. Cuando están las 10 para las 10, o en este caso las neumáticos están viendo hacia afuera, no se lo tomen personal por si alguien dice así, porque yo soy 10 para las 10 también. Cuando la diferencia entre la distancia entre la parte delantera y trasera de nuestros neumáticos, positivo se vuelve dentro del neumático, que es la convergencia está dentro del neumático, y negativo está fuera del mismo. El ángulo de desgaste del neumático delantero, ajustable en la parte delantera para todos los vehículos, y este es ajustable en la parte trasera para muchos de los vehículos. La posición correcta debe ser totalmente a un TOW cero. Cuando tienes convergencia, ¿cómo se empieza a comportar el neumático? ¿Cómo se desgasta el neumático cuando tienes convergencia y divergencia? Chilla, pero el neumático, ¿qué es lo que pasa? Se arrastra, y aparte el desgaste se vuelve diagonales. ¿Por qué? Porque es como si el neumático estuviera brincando, pero de manera diagonal. ¿Bien? Aquí está lo que es el ángulo, creo que está más que mencionarlo. Ajustando el ángulo de convergencia. El interior debe girar con cubrepolvos para evitar torcer el cubrepolvos de la cremallera. Aquí lo vamos a empezar a realizar. Centra el plano del orificio del mango y vuelve a comprobar la convergencia después de ajustar lo que es la tuerca terminal. No se recomienda utilizar calor. ¿Por qué no recomendamos utilizar calor? ¿Se qué? Se deforma. Se destempla exactamente y se deforma. Recuerden que las propiedades de los metales es que cuando se calientan, ¿qué hacen? Se expande. Exactamente, se expanden. Este tipo de materiales no están diseñados para ese tipo de trabajo.
¿Cómo lo vamos a desinstalar cuando esté demasiado apretado? Cuando tienes mucho óxido, cuando, no sé, alguien en el campo o alguien ¿cómo se llama? En el mar, que hay demasiada salinidad, este tipo de tuerca, y aquí ya lo estás deflexionando. Cuando le das de más, ¿qué es lo que va a pasar? Lo vas a romper el cubrepolvos. Por lo tanto, se recomienda un martillo neumático. Este tipo de martillo neumático lo que hace es causar vibración, ¿con qué fin? De que se empiece a mover lo que es nuestra tuerca y evitar utilizar calor para que no dañe ni siquiera el cubrepolvo en esta parte ni en la parte interior. ¿Por qué? Porque cuando lo deflexionas demasiado puedes romper ambos cubrepolvos. ¿Bien? ¿Alguien conoce el eje de inclinación? Hay dos ángulos de diagnóstico en el tema de la alineación, el SAI y el AI. El SAI es un grado de inclinación del brazo de soporte del eje o mango en la parte superior. No es un ángulo de desgaste del neumático. Este tiene tres funciones importantes. Después de un giro, el SAI facilita el giro de la dirección hacia el centro. El SAI mantiene el vehículo recto en la carretera y permite que el vehículo tenga menos ángulo de avance positivo o castro. Y el ángulo de salida es la combinación del SAI y caído. Algunos vehículos con gran SAI desgastan el exterior de lo que son nuestros neumáticos. Y aquí está mostrado. Este es el eje de inclinación de nuestro SAI. Si usted coloca lo que es como una especie de B, el SAI se forma de la parte superior, el anclaje de lo que es nuestra base de amortiguador y lo que es nuestra rótula. Ese es el eje de inclinación. El ángulo de salida se forma por lo que es el cambio de lo que es nuestro neumático. Este tipo de ángulo nos ayuda a diagnosticar qué está pasando con lo que es nuestro neumático. La inclinación del eje de salida, aquí podemos observar lo que es una suspensión tipo McPherson y una suspensión de doble horquilla. Al igual el eje de inclinación, este es el cero, que básicamente es donde se coloca, es una línea imaginaria. La vertical la podemos observar de esta manera y el eje de giro de la dirección lo podemos mostrar aquí. El SAI es básicamente el eje de giro que está mostrado aquí de esta manera y el ángulo de salida es este de aquí adentro. ¿Para qué nos sirve? Este lo que nos ayuda es en cualquier elemento doblado. ¿Qué pasa cuando un brazo de horquilla se dobla? ¿Se va a meter o se va a salir? El cambio, ¿qué se modifica? Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes doblan algo, se contrae. Exactamente. Cualquier elemento doblado hacia el interior de la línea, que es básicamente esta línea, de dirección afectará el SAI y al camber, pero no al ángulo de salida. ¿Por qué? Porque digamos que esta parte se dobló. ¿Va a modificar este eje? Exactamente. No lo va a modificar, pero ¿qué sí va a modificar? El camber de lo que es nuestro neumático. ¿Por qué? Porque lo está jalando hacia un lado. Cualquier elemento doblado hacia el exterior del eje de dirección, que es básicamente, recuerden que afecta el ángulo de salida, que es básicamente y al camber, pero no al SAI. De hecho, el SAI es un ángulo que no se modifica por los puntos de anclaje, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. ¿Para qué nos sirve esto? Para empezar a diagnosticar. ¿Cómo se llama? En nuestra alineadora nos va a poder demostrar, hay una parte donde nos dice ajustes o comprobaciones adicionales. Nosotros podemos observar que si tenemos un SAI negativo, quiere decir que tú tienes un problema en esta parte. Cuando este se vuelve positivo, de manera prematura o muy positivo, quiere decir que vas a tener un problema. ¿Bien? ¿Preguntas, caballeros? ¿Todo claro?